El Talón de Hierro. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo del Talón de Hierro. Arrancamos con una gran noticia. Estamos en coproducción con Señal U, el canal de la televisión digital abierta de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias, Señal U, por abrirnos las puertas, por su compromiso con la pluralidad de voces y por el profesionalismo con el que acompañan este trabajo. Inspirados en Jack London, queremos encender esta hoguera, aquí en la precordillera andina, donde el invierno ya se hace sentir. Hoy vamos a hablar de Rodolfo Walsh y de cómo el violento oficio de escribir se convirtió en el testimonio de heridas, luchas y verdades silenciadas en el siglo XX argentino. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros, la profesora Fabiana Gracelli. Bienvenida, Fabiana. ¿Cómo estás? Hola Lauti, un placer estar de nuevo en el Talón de Hierro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Podrías contarnos cómo llega Rodolfo Walsh a la literatura? ¿Cómo son sus primeros años en Choel Choel? ¿Cómo llega a hacerse de sus primeros gajes en el oficio? Es interesante porque la biografía de Rodolfo Walsh, o podemos decir el itinerario intelectual de Rodolfo Walsh, puede leerse, digamos, si uno construye esa perspectiva, al calor de la lucha de clases, vamos a decir así, de esos primeros años del siglo XX en Argentina, porque, bueno, Rodolfo Walsh era hijo de una familia de irlandeses, inmigrantes, que trabajaban como peones en una estancia en Choel, en el sur. El padre, todo esto de Rodolfo Walsh lo sabemos porque él lo cuenta en uno de esos textos que luego que formaban parte de un diario personal, de un diario íntimo y que luego fueron recopilados por Daniel Link en un libro que se llama Ese hombre y otros papeles personales, ¿no? Y ahí hay un texto en el que él cuenta, se llama El 35, en el que él cuenta esto, ¿no? La cuestión es que la familia de Rodolfo Walsh tiene el clásico itinerario, ¿no? De cuando se produce cierta industrialización, luego de, digamos, con los primeros años del siglo XX en Argentina, con todo el modelo que se instaura, la familia de Rodolfo Walsh migra como buena parte de los campesinos a la ciudad en busca de un trabajo y termina la familia ubicada en, digamos, lo que hoy sería la provincia de Buenos Aires, trabajando, comprándose, digamos, una porción de tierra. La cuestión es que con la crisis del 30, todo ese sueño del padre irlandés se ve truncado porque él no puede pagar la deuda de la tierra que compra y se ve obligado, como muchos otros, a vendérselas a un terrateniente. Luego de eso el padre muere y la madre queda con sus hijos, que son 4, y los manda a estudiar, o sea, un poco porque no quedaba otra, a un internado, a un colegio de internado, que era un colegio para hijos de irlandeses, de curas, que allí es donde Rodolfo Walsh aprende inglés a la perfección. Porque era un colegio católico donde los chicos permanecían todo el año y volvían en el verano a casa. Y toda la saga de los cuentos de los irlandeses está inspirada en esa experiencia en la escuela primaria y secundaria en ese colegio, ¿no? Entonces él aprende a hablar inglés y escribir inglés a la perfección porque era parte de la formación que le daban esos curas. Con esa herramienta, a los 17 años se va a la ciudad y lo interesante de él, ¿no?, es que, llega en los 40 a Buenos Aires y empieza a trabajar en la industria editorial y eso de alguna manera va a configurar al intelectual y al escritor que va a ser Rodolfo Walsh y por qué él concibe la escritura como un oficio,
porque él atravesó todos los oficios que tienen que ver con el hacer literario y lo que hace posible que un libro circule y, sobre todo, digo, estamos hablando de un momento en que la virtualidad no existía, lo digital no existía, ¿no? Solo el libro físico. Porque él trabajó como corrector de pruebas de imprenta, como traductor en esta colección de MC de los cuentos policiales de Arthur Conan Doyle, etc. Y él los traducía y la editorial MC en ese momento tenía colecciones de libros de bolsillo, entonces trabajó como traductor, como antólogo de cuentos policiales, como corrector de pruebas de imprenta. Es decir que fue un laburante de toda la industria del libro, ¿sí? Y por eso le entendía, no desde el lugar del trabajo intelectual, sino desde el lugar del trabajo manual. Entendía la materialidad que hay detrás de ese trabajo. Y eso, desde mi punto de vista, va a marcar que él después entienda la literatura, o sea, las palabras, en su materialidad y en sus efectos materiales sobre los procesos sociales también. Ahí Walsh, bueno, cómo llega a la literatura, cómo se hace conocido, a partir de eso, él se presenta al concurso de de tener todo ese contacto, de leer y traducir cuentos policiales. Él también escribe cuentos policiales, ¿no? Se presenta a un concurso que es el premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires y lo gana en el rubro cuento policial. Uno de los jurados de ese concurso fue Jorge Luis Borges, que bueno, era un maestro del cuento policial, ¿no? Y allí se produce algo que es importante señalar porque Walsh en ese momento entra en contacto con lo que podríamos llamar en términos de Bourdieu el centro del campo intelectual o del campo literario argentino de esa época, que era lo que llamamos el Grupo Sur, ¿sí? Es decir, la revista Sur, el grupo Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, que configuraban el centro, o sea, la hegemonía dentro del campo literario, ¿no? Es decir, quienes construían el canon, es decir, qué era digno de ser leído, qué era digno de ser publicado. Y allí, de alguna manera, él obtiene como la bendición de Borges, lo invitan a participar de una antología, él es publicado en esta antología junto con Borges y algunos otros, y de hecho tiene un texto maravilloso, lo invitan a publicar en el diario La Nación, él hace como una genealogía del cuento policial hermosísima que le hace derivar del Génesis de la Biblia, o sea, una cosa totalmente ensayística, un tanto delirante, un tanto humorística, como tenía Walsh, en ese humor así ácido y ascético que él tenía, pero dice que el cuento policial ya lo tenemos en el Génesis, ¿no? Con el asesinato de Caín sobre Abel. Bueno, es muy interesante la nota. Pero claro, publicar en el diario de la Nación una nota sobre literatura implicaba, ¿no?, ya coquetear con ese grupo. Uh-huh. Hay un autor que se llama Roberto Ferro, que a mí me parece que es uno de los walshólogos, porque viste que ya hablamos de walshología dentro del campo literario argentino, de la academia, si querés, que él dice que ahí Walsh, si no hubiera sido por Operación Masacre, hubiera terminado siendo parte, como Murena y algunos otros, de ese núcleo, ¿no?, hegemónico, más ligado a la literatura burguesa. Y cuando en este mismo texto en el que él nos cuenta que termina trabajando de todo esto y finalmente publicando, y que de todos los oficios terrestres, el oficio de escritor, el violento oficio de escritor es el que elegiría una y otra vez, en ese mismo texto él dice que Operación Masacre le cambió la vida. Es interesante porque
insisto con esto, él habla de una materialidad de las palabras, es decir, no yo como escritor me transformé, sino que Operación Masacre, es decir, ese libro que yo escribí, pero no es, pero ahí hay cosas para decir, porque Operación Masacre todo el tiempo está planteado como un libro que no es el resultado del genio de un autor, sino que es el resultado de un hombre que se anima a hacer una investigación en tiempos difíciles, de ir a literalmente a revolver un basural para ver los vestigios de una masacre y poder reconstruir ese crimen político, ese crimen del Estado contra las clases populares. Y ese itinerario, ¿no? Esa investigación, la tarea de ir de que de pronto le dijeran en un café hay un fusilado que vive, ¿no? Y que él se encontrara con Libraga y él dice, y cuando dice, me cuenta esa historia increíble, dice Walsh, pero la creo de inmediato. Dice, porque veo, dice Walsh, la cicatriz que le atraviesa la mejilla y que le sale por la garganta, que es la prueba del balazo, ¿no? Del fusilamiento. Dice, y lo que a mí más me duele, dice Rodolfo Walsh, es la ofensa que ese trabajador lleva, ¿sí? Y esa cosa de la ofensa, ¿no? Es decir, cómo la represión es una manera de quebrar, ¿no? la lucha, ¿no? Eso es algo que a él lo va a obsesionar, ¿no? Cómo las clases dominantes van desde el 50 hasta el 76, después con la Carta Abierta lo tiene tan claro, ¿no? Van perfeccionando una maquinaria de represión, ¿no? En esa cantidad de años. Entonces, la experiencia de investigar y hacer ese libro, que además es un libro que desafía el concepto burgués tradicional y canónico del libro, porque es un libro que no está cerrado. Un libro es algo que empieza, termina, se cerró, fue escrito en tal época y dialoga con la historia, pero el libro de Walsh se transforma porque él lo reedita 5 veces a la luz de los distintos escenarios históricos que se dio en el 68, en el 72, ¿sí? Sí. Y eso tiene que ver siempre los prólogos y los epílogos del texto, primero que lo modifica en función de cómo ha ido la investigación, ¿no? Nunca, eso es lo que hace que Walsh decida ser revolucionario y marxista, porque el tipo dice, dentro de este sistema no hay salida, porque yo he probado que quiénes son los culpables de esta masacre y no los condenan. Has descrito mucho lo que significó Operación Masacre, que es el ícono, digamos, en la literatura argentina de Rodolfo, y un poco el devenir, el recorrido que él hizo a partir de involucrarse en esa obra. ¿Cómo ves que eso, digamos, puede ser un punto de divisorio en su propia vida en relación a lo que políticamente y literariamente era antes y después de eso? En el después me refiero también a los años que van a comenzar con el 69, ¿no? Su última etapa de la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí él hace un itinerario político bastante radical en términos, digamos, de transformación vertiginosa, ¿no? Uh-huh. Si bien él dice, soy lento, he tardado 10 años en pasar del nacionalismo a la izquierda, porque bueno, él cuando escribe Operación Masacre, cuando investiga los sucesos de la masacre de José León Suárez, él militaba en la Alianza Nacional, que era un partido nacionalista justamente, ¿no? Era antiperonista, y cuando investiga los hechos se da cuenta
cómo los fusilados eran, o sea, algunos eran peronistas, otros no eran peronistas, algunos tenían militancia sindical, otros tenían militancia dentro de la resistencia peronista, otros no, pero él de lo que se da cuenta es de que los sectores obreros tienen un ideario que tiene que ver con lo que significó el peronismo, ¿no? Es decir, con la reivindicación de los derechos laborales, con la reivindicación de los derechos sociales, con la ampliación de derechos, ¿sí? Y a partir de eso empieza, digamos, a acercarse al peronismo de base, milita en el peronismo de base, después pasa por el Malena, que es un movimiento que estuvo, por ejemplo, ahí estuvo Rosigner, Josami, algunos de sus amigos. Y luego, cuando en el 59, es decir, un par de años después de Operación Masacre, se produce la Revolución Cubana, ahí a principios de los 60, Massetti arma Prensa Latina y convoca a una serie de periodistas a conformar el staff de Prensa Latina. Uno de esos es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh va a Cuba, permanece unos años. Ahí, bueno, está esa anécdota maravillosa que él descubre, como él era criptógrafo, autodidacta, por hobby, conocía de criptografía, y en eso de estar recibiendo los cables para poder hacer la contrainformación, porque Prensa Latina básicamente era una agencia de noticias de contrainformación frente a la propaganda yanqui respecto de la Revolución Cubana. Recibiendo cables empieza a descubrir unos mensajes raros, los empieza a decodificar y se da cuenta que son los mensajes de la CIA a los infiltrados, con toda la información de cuándo se iba a producir la invasión a Bahía Cochinos. Entonces él se da cuenta de eso y advierte a la conducción de la revolución, y cuando llegan los norteamericanos los están esperando porque Rodolfo Walsh descubrió, interceptó esos cables de la CIA, los decodificó y supo el día, hora en que se iba a producir eso. O sea, además es como un personaje muy interesante desde muchos puntos de vista, pero él lo que dice es que cuando él estuvo ahí y formó parte, ¿no?, de llevar adelante concretamente una revolución, dice, por momentos eso es muy fastidioso y por momentos es la gloria misma, ¿no? En esa contradicción, él toma las ideas marxistas porque se da cuenta, a la luz también de lo que yo les explicaba recién, de que independientemente de que los crímenes de la burguesía, los crímenes de la policía, los crímenes del ejército como brazo armado de los poderosos, ¿no?, sean develados, denunciados, probados, bueno, esta gente nunca recibía su castigo. Y entonces él dice, cuando vuelve de Cuba, que es en el año 64, él dice, dentro de este sistema no hay salida, ¿sí? Entonces, además, bueno, estamos en los 60, ¿no?, mediados de los 60, cuando el horizonte de la revolución era medio un núcleo inminente, ideológico, claro, que atravesaba las subjetividades colectivas, ¿no? Es decir, se le llamara patria socialista, se le llamara revolución, se le llamara emancipación, etcétera, etcétera, la posibilidad de la transformación radical de la sociedad era un horizonte probable, posible, y por el que se comprometían muchas personas para luchar. Y allí, digamos, en ese devenir de Walsh aparece otro hito que tiene que ver con que los dos momentos, digamos, o las dos situaciones se producen en el año 68. Uno es del Congreso Cultural de La Habana, donde se reúnen todos los intelectuales, escritores,
que constituyen, como llama Claudia Hillman, la familia de intelectuales de izquierda latinoamericanos, y allí se discute esto de qué significa ser un intelectual revolucionario, ¿sí? Y allí entra en crisis el concepto del compromiso en términos sartreanos, ¿sí? Esa idea de Sartre de que en tanto la literatura dé cuenta de los problemas sociales, dé cuenta de las desigualdades, porque produzca historias, ¿no?, que hablen de eso, bueno, allí había un escritor revolucionario. Acá se plantea algo que tiene que ver con un desplazamiento de la producción a quien produce la obra, ¿no? Y entonces ahí se plantea, y eso es lo que sale del Congreso, es más, como que la figura del intelectual del Che, ¿no?, el Che como médico y revolucionario, ese es el ejemplo, ¿no?, a seguir. Dicen, bueno, acá no basta con hablar de las desigualdades, de la represión, de las urgencias del pueblo pobre, de las luchas de los sectores obreros. Acá nos tenemos que involucrar para poder estar a la altura de las luchas que los pueblos están llevando adelante. Tenemos que ser revolucionarios, así como son los protagonistas de las historias que contamos, ¿no? Y ahí se produce un parteaguas, porque hay un sector que dice no, eso, digamos, es una radicalización, una deriva, digamos, propia de las organizaciones político-militares, y hay otros que, más ligados al guevarismo y qué sé yo, que plantean, no, esta es la salida, ¿no? Y Walsh queda en este sector, ¿no? Por eso después va a entrar a la FARC, a la Fuerza Armada Revolucionaria, que después de Trelew ellos se fusionan con Montoneros, entonces Walsh queda dentro de Montoneros, pero viene de la FARC, ¿no? Y después el otro elemento del 68 es cuando lo invita Raimundo Ongaro a dirigir el semanario CGT. Y ahí él entra en contacto con, bueno, concretamente con las luchas obreras, porque además tiene que producir un semanario que llegue a los sindicatos, que retome la palabra de los obreros, así como con esta modulación de lo testimonial, que es ir a buscar esa palabra que no entra dentro de la historia oficial. Y bueno, y eso es importante porque para él eso configura una idea de intelectual que tiene que ver con una praxis política, ¿sí? Hay una praxis política y hay un cambio también en el propio género literario, una creación literaria a partir de eso, ¿no? Es lo que has desarrollado un poco en tus investigaciones, tus publicaciones, que es decir, bueno, hay un oficio, hay una búsqueda, hay una praxis política, pero también al encontrar esas voces y reinventarlas en su literatura de alguna forma, se crea lo testimonial como un género literario. Exactamente. Walsh dice, en una entrevista que le hace Piglia en el 67, él le dice a Piglia, yo me he dado cuenta de que eso que yo hacía como si fuera un periodismo, digamos, un tanto corrido de lo tradicional, en realidad es literatura. Y que esto a lo que yo le llamo lo testimonial merece los mismos esfuerzos que merece la producción de una novela. Es decir, que ahí él se está inventando un género, o sea, ya se lo había inventado en el 57, pero no lo había conceptualizado como tal. Es a la luz de este momento de gran radicalización cuando él dice, ¿por qué? Porque él no solamente se propone contar esas historias, ser él un revolucionario, sino que con esto, cuando él dice, esto es un género literario, lo que está haciendo es un intento, eso es lo que yo pienso, ¿no? Lo que está haciendo es un intento de revolucionar
el concepto de literatura ligado a la tradición burguesa, ¿sí? Es decir, la literatura está más ligada a una idea urática, diría Benjamin, es decir, la producción de alguien que es un genio, que tiene una capacidad específica para eso, lo hace, ¿sí? Y eso aparece como un producto terminado, que es contemplado, leído, lo que fuera, ¿no? Lo que dice Walsh es los textos no son producidos individualmente, sino que surgen de la recolección de una voz múltiple, ¿sí? Porque si lo que él se inventó es un texto que necesariamente para configurarse como tal tiene que, o se propone para configurarse como tal, recopilar todas esas historias que han quedado silenciadas, tergiversadas, olvidadas, ¿no? Que es interesante esta idea porque pareciera que el ir a rascar al basural se convirtiera en la poética de Walsh, es decir, en el hacer literario. Ir a rascar, ir a hurgar ahí en esos escombros, en lo descartado, en los cuerpos abandonados, en lo que queda después de la violencia, ¿no? Y ir a buscar esa historia que está enmudecida allí, ¿no? Donde otros pasan de largo, ¿no? Entonces ya no es la voz de un autor, sino que esa voz se vuelve coral, se vuelve polifónica, es decir, él lo que hace es coser, suturar, ¿no? Todas estas voces para poder armar esta especie de enunciación colectiva que tiene su valor como denuncia, pero también es una propuesta acerca de qué puede ser la literatura cuando logremos la revolución, ¿no? Ahí hay una confluencia, entiendo, en esta práctica o en este proyecto literario con lo que nos contabas en una entrevista anterior de Paco Urondo, ¿no? Claro, exactamente. Ahí hay toda una generación que se plantea lo testimonial como una salida de la literatura revolucionaria frente al corset de la literatura burguesa. Es decir, es muy, o sea, a mí me conmueve mucho porque es como que realmente se están haciendo la intentona de generar una modulación de la literatura, ¿sí? Que se fugue de lo que la literatura es para la cultura burguesa, ¿no? Es decir, no hay un autor, el autor se disemina en todas esas voces. No hay un libro cerrado, porque el libro se reedita al calor de los conflictos sociales. Y sobre todo aparecen estos géneros, o sea, este género no es un género cristalizado, sino que, como dice Ana María Mar Sánchez, es un género proteico que se fagocita todo lo que hay disponible en la cultura para decir lo que no ha sido dicho, ¿no? Porque un texto testimonial tiene hecha a mano a testimonios, actas de juicios, cosas que alguien escribe en la pared de una cárcel durante su prisión clandestina, una especie de relato antropológico como hacen en Operación Masacre, cuando cuenta por qué estos sectores populares se reúnen a escuchar una pelea de box, qué significaba, ¿no? Y hace como una antropología de la clase, ¿no? Entonces es un género que fagocita a todos los géneros, porque para decir de una manera novedosa, ¿no? díscola en relación con la literatura burguesa, es necesario violentar todos los géneros disponibles, ¿no? Así como para parir una nueva sociedad es necesario de alguna manera torcer, violentar, romper lo que hay, ¿no? Me gustaría volver nuevamente a la biografía, cómo siguen sus últimos años, pero antes quería aprovechar este paréntesis sobre
todas estas herramientas de la teoría literaria que aportás para hacer una lectura de Walsh. Y en ese sentido quería preguntarte qué herramientas de algunos autores que vos has citado en tus artículos, como Vologinov, Bakhtin, otros más cercanos como Raymond Williams, de alguna forma, o sea, me refiero a autores que tienen a lo mejor poco que ver, que quizás ni poco sabían de la historia argentina y están desvinculados, digo, pero quizás pensaron más en otras literaturas o en la literatura universal. Pero vos crees que a la hora de encontrarse, por ejemplo, esas herramientas teóricas, esos puntos de vista, ¿cómo se posiciona frente a eso la literatura de Walsh? Bueno, viste que no sé, quienes nos dedicamos a esto de abordar textos literarios, decimos que, no todos decimos eso, algunos lo decimos, de que para leer un texto hay que configurar una política de lectura. Es decir, no hay una manera inocente de leer. De hecho, Eduardo Gruner dice que todos somos culpables de nuestras lecturas. Culpables en términos de que no hay inocencia. Es decir, uno configura un interés ideológico, no en el sentido de lecturas aberrantes, de ir a hacerle decir al texto lo que el texto no dice. Pero sí construir una perspectiva que me permita leer de una manera, ¿sí? Entonces, para mí, estos autores que se ubican en toda esa tradición, ¿no?, del marxismo cultural, del análisis social de los discursos, lo que aportan es esto de que la literatura es no quiero ponerme demasiado teórica, pero por un lado no es un constructo abstracto y ahistórico, ¿no?, al que siempre se puede volver y siempre va a estar igual. No, la literatura se transforma con la historia, se transforma porque hay modos de leer que tienen que ver con otras cosas, con otros escenarios históricos, porque quien lee está inmerso en relaciones de poder, los umbrales de tolerancia de lo que es legible y decible se van transformando en los distintos momentos históricos. Eso por un lado. Pero por otro lado también porque un texto literario de alguna manera no es solamente superestructural, vamos a decirlo así, sino que es constitutivo de los procesos históricos, ¿sí? Es decir, para poner un ejemplo, bueno, podemos poner a Walsh como ejemplo. Podemos escindir la carta abierta de un escritor a la Junta Militar de esa mirada sobre ese proceso político, que es una pieza literaria también, y es literario justamente porque para él la literatura era un texto peligroso que entraba en dialéctica con el proceso histórico, ¿no? ¿Podemos leer ese momento histórico escindido de ese texto literario? Sí, podemos. Ahora, ese texto literario surge en ese proceso, tiene que ver con una posición frente a eso, y la verdad que obviarlo sería... Claro, gravitó sobre el propio proceso, Exactamente. ¿no? O sea, es difícil pensar que hubiera sido, por ejemplo, la repercusión internacional Totalmente. de la literatura si esa carta, por ejemplo, no hubiera salido del buzón. Exactamente. Eso por un lado. Operación Masacre, ¿no? Si él no hubiera escrito Operación Masacre, ¿hubiera existido un semanario CGT? Sí, a lo mejor sí, pero no así, ¿no? Es decir, hay una materialidad en los textos que le saca esa idea idealista. A mí lo que me interesa de esa herramienta teórica, que no ve a la literatura en términos idealistas, sino en términos materialistas y en términos históricos, porque no es algo que sobrevuela los procesos sociales,
no es que las palabras sobrevuelan los procesos sociales, sino que son constitutivos de esos procesos sociales, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, ¿no? Cada vez que hablemos, ojalá en pasado, ¿no? Pronto, del gobierno de Milei, lo que ha pasado en la censura a Cometierra y algunas otras autoras, bueno, eso no es ni casual ni se puede leer aisladamente. Esos textos forman parte de la resistencia a esto, ¿no? La lectura que se hace de esos textos forma parte de la resistencia al fascismo. Entonces, lo interesante para mí es que estas herramientas teóricas permiten conceptualizar a la literatura de esa manera y construir o configurar una política de lectura que atienda a esto, ¿no? Y no la desgaje o la desgarre de las condiciones históricas. Porque hay gente que lee la literatura, los textos literarios, y más o menos te reconstruye el contexto, pero no como parte de un conflicto social, ¿no? Han pasado 48 años de esa emboscada donde las patotas de la ESMA, los grupos de tarea, aniquilan a Rodolfo Walsh en ese enfrentamiento. ¿Qué considerás que de ese legado que dejó, ese enorme legado que dejó Rodolfo, puede servir a las actuales y a las próximas generaciones? Pero te invito también a replantearlo en el terreno de a lo mejor de una cierta proyección, no sé si universal, pero por lo menos internacional. Además de la importancia sobre la que hemos hablado para la propia Argentina, ¿encontrás que hay algo importante para quienes nos pueden ver desde otros países, que a lo mejor no conocen hasta el momento la obra de Walsh, que pueden encontrar en ese legado? Sí, a mí hay algo que me parece muy, digamos, que me parece crucial en la obra de Walsh, y es que, digo, pensando en esto, ¿no? En una especie de lectura que pudiera atravesar geografías y temporalidades, ¿cierto? Walsh fue consciente muy tempranamente, y uno puede leer su obra desde esto, de que de esto que de alguna manera, ¿no? Después no, en realidad, que esto de que podemos pensar desde la teoría política, ¿no? Esto de que nunca hay dominación pura, ¿sí? En la lucha de clases, sino que siempre hay resistencia, aún en los momentos, digamos, más difíciles. Siempre hay quien resiste. Siempre hay quien lucha, en algún momento se pasa a la ofensiva, en otros momentos es solo defensivo, pero siempre está esta lucha por el sentido, digamos, por los derechos y toda una serie de cosas, ¿no? Y él se da cuenta porque sus textos hablan, ya sean los cuentos, ya sean los textos testimoniales también. Vos fíjate que sus otros textos testimoniales son ¿Quién mató a Rosendo? ¿Sí? Que también habla del rol de las burocracias sindicales, de la lucha obrera, ¿no? Entonces uno allí puede ver cómo él traza una especie de genealogía, podemos decir, en Argentina, de cómo la clase obrera, digamos, ha enfrentado a estos que Rodolfo Walsh les decía los dueños de todas las cosas, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, él, así como traza esto, permite ver también cómo la burguesía no es que llegó a configurar esa máquina de aniquilación que fue la dictadura del 76 por generación espontánea, sino que venía torturando obreros y desapareciendo luchadores desde Felipe Vallese, y podemos ir mucho más atrás, ¿no? Claro. Nombro eso porque esos son los que Walsh nombra como la primera, ¿no? O Pampillón, bueno. Entonces, ahí a mí me parece que eso por un lado, y lo otro es la
clara idea que aparece en los textos de Walsh de que es necesario reconstruir una memoria social de las luchas para los sectores subalternos. Es decir, esta idea del diálogo entre el pasado y el presente en cada conflicto, porque las fuerzas morales, digamos, que intervienen en la conciencia de no estar por primera vez enfrentando determinada situación, solo es posible si existe una tradición de lucha en la cual inscribirse, dice Walsh, ¿sí? Entonces, él dice, nosotros sabemos que nuestro cementerio es la memoria, la carta que le escribe a Vicky, y lo otro que tiene esa frase donde dice, bueno, él dice los hechos, los hermosos hechos refiriéndose en este texto sobre Rosendo, ¿no? Refiriéndose a los hermanos Vidaflor y a Camilo Blajakis, ¿no? Que obreros asesinados, todos, ¿no? Entonces él decía, bueno, el hecho de que los hermosos hechos de estos luchadores sean transmitidos por la literatura, sean narrados por los textos literarios, permite darnos cuenta de que siempre hay gente que permanece rebelde hasta el fin, ¿no? Y que la hermosura de sus hechos abona las luchas actuales. Entonces, para mí esa idea, ¿no? Esa idea de que, por eso él dice, bueno, las clases dominantes se esfuerzan en que los obreros no tengan historia, ¿sí? Claro. Y que siempre piensen que están empezando de nuevo. Bueno, toda su obra se puede leer como un gran esfuerzo de construir una memoria social para las luchas presentes y futuras. Muchísimas gracias, Fabiana. No, un placer. Queremos agradecerte por acompañar este lanzamiento del nuevo ciclo del Talón de Hierro. Siempre es un gusto recibirte y todo lo que aprendemos de vos. Y vamos a hacerte un presente de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, un libro de Marta Jiménez que se llama Marx, las mujeres y la reproducción social capitalista. Ay, muchísimas Esperamos gracias. que te sirva y que Qué sea lindo. de tu gusto. Muchas gracias. Es un placer venir y siempre me llevo un material re lindo. Así que gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.